Buenas noches, gente. Buenas noches, madrugadas, días, tardes, noches. La vez pasada David nos estaba escuchando desde China, entonces podemos decir que nos han escuchado en todo el planeta Tierra. ¡Ay, papá! Hoy nos acompaña la diputada Silvia Hernández Sánchez, la cual está a la puchica, a menos de 10 días de cumplir años. Ya casi se viene, se viene. Estudió aquí en Estados Unidos, en Arkansas, después se mudó a México porque dijo que el frío no le gustó, entonces quería tacos y se fue a comer tacos a México. Después se regresó a Costa Rica, casada, madre, diputada, jefa de hogar, con una hija, o sea, literalmente una mamá luchona, es lo que es doña Silvia. Nos acompaña hoy Marjorie, no vamos a presentar primero al empachoso porque qué pereza. Marjorie está con nosotros y el empachoso de Mauricio Batalla. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo han estado? Tantísimo tiempo de no verlos a ustedes. Un Marjorie, ¿todo saludo bien? para todos. Un saludo para todos desde las tierras de Alajuela. Estamos muriéndonos del calor. Este, pero también ya se están sintiendo un poquillo los aires navideños de vez en cuando. Algunas tardes se pone muy bonito. Huele a tamal, huele a tamal. Dicen que huele a tamal. Mau. Un placer saludarlos y un placer saludar a doña Silvia. Gracias por la deferencia de acompañarnos. Doña Silvia, bienvenida a este traguito con Fede, totalmente diferente a cualquier entrevista que le han hecho, se lo puedo garantizar. Bienvenida. Gracias, un saludo también aquí desde Cartago y igual, más bien felicitarlos por el espacio que realmente lo he podido ver en redes cómo se ha movido. Yo creo que no hay forma de quitarse a la entrevista, me parece que ha sido muy interesante y bueno, a mí me enganchó mucho tener la oportunidad de ver a doña Laura participando. Es una persona que yo admiro, que quiero muchísimo. Tuve el honor de trabajar con ella y realmente me gustó mucho. También me enganchó ir a ver a don Miguel Ángel Rodríguez y esa entrevista me parece que también fue muy, muy interesante. Buenísimo, muchísimas gracias por acompañarnos, dona Silvia. Nosotros siempre empezamos pues con una pregunta personal, fuera de cámara no se lo dijimos obviamente porque queremos agarrarlo un poquito fuera de onda. La pregunta personal va muy enfocado a temas del hogar. Por ejemplo, los domingos usted se levanta tal vez con su esposo, su hija, planean el día, tal vez su hija quiere algún desayuno. ¿Cómo le dice usted a su esposo que se levanta a hacer el desayuno él? Bueno, no, le voy a decir que tenemos una dinámica, es una muy buena pregunta, tenemos una dinámica familiar en donde mi esposo ahora hace deporte los sábados. Yo como a veces llego muy tarde, se me complica un poco y entonces él el domingo hace el desayuno. El otro día me dio mucha risa porque salí a caminar y me topé un amigo mutuo y me preguntó por él, mira, ¿dónde está Rigo? Y le dije, ahí está arreglando la cocina. Se me quedó viendo con una cara entre incrédulo y gracioso. Y le dije, no, sí, ahí está, porque tenemos esa dinámica de que los domingos él hace el desayuno. Isabela, mi hija de 6 años, normalmente pide desde temprano, ella se levanta muy temprano, ya como a las 6 de la mañana la tenemos metida en el cuarto y nuestra dinámica sí es muy temprano, sí nos levantamos muy temprano, prácticamente todos los días. Y los sábados lo que yo hago es combinar ahí un poquillo el deporte que ahora puedo hacer y los domingos es como el día, digamos, de más descanso. Eventualmente, yo a las 4 de la tarde empiezo a leer algunas cosillas para el día siguiente y tener como una noción de qué viene a lo largo de la semana en asamblea. Workaholic, que llaman. No, por lo menos tener una idea, digo yo, de qué viene y prepararme si quiero hacer algún control político, recolectar. A mí me gusta como tener una idea mental de qué va a pasar a lo largo de la semana y por lo menos a qué temas o cosas le quiero dar un poco más de enfoque. Buenísimo, buenísimo. Marjorie, vos, saltémonos a batalla para que no diga nada. Bueno, doña Silvia, bueno, muchísimas gracias por aceptar este traguito con Fede. Creo que es importantísimo, les decía antes de iniciar el programa, que para nosotras, para mí como mujer, siempre es muy importante seguirle el pulso a las mujeres políticas en el país. Por supuesto, usted es una de esas que yo sigo.
en Twitter mucho. A mí me parece que Twitter es una herramienta buenísima, a pesar de lo que muchos digan de la red social. Pero yo sí quisiera saber un poquito más de usted como persona. Cuénteme, doña Silvia, ¿usted tiene algún pasatiempo, además, digamos, de ese ejercicio que hace los sábados o cualquier otro día de la semana? ¿Le gusta hacer algo? ¿Le gusta hacer algún manual? ¿Le gusta ver algún tipo de cine? ¿Le gusta leer algún tipo de literatura? Bueno, yo creo que de forma normal, como cualquier tico, tica, a mí me gusta mucho la música, pero le voy a decir genuinamente, hace mucho tiempo, yo no sé por qué, yo me hice la idea, yo creo que Marjorie, por esa misma pregunta, digamos, por el fondo de esa misma pregunta, hay tanto ruido competitivo, si se puede decir así, que hace mucho tiempo me hice la idea de que una vez al año, al menos, yo iba a hacerme una autoinversión de algún tipo de programa para estudiar, ya sea a distancia, presencial. Y bueno, normalmente me gusta estar tratando de ver diferentes temas, actualizándome, metiéndome algún cursito que se pueda. Y yo lo hago como una autoinversión. Entonces, eso en términos generales ha sido como un pasatiempo, diría yo, si se le puede llamar así, de tratar de auto obligarme hacer a lo largo del año algunos cursos o alguna investigación que me ayude a estar un poco más actualizada. Y en términos ya un poco más generales, relajados, yo me he refugiado mucho en los fines de semana, en buscar un poco más de espacio familiar. Tengo que confesar que yo creo que mi hija es quien más en esta época resiente esa ausencia que sí es muy notoria y yo por lo menos trato genuinamente de que el fin de semana pueda tener un poquito más de atención con ella, de hacer algunas cosas que le gustan, aunque sea cocinar juntas. Ella me dice que quiere ser chef, entonces yo la molesto mucho diciéndole que qué dicha porque voy a estar con comida muy rica siempre y entonces ella está muy emocionada. Luego un día me dice otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos se ha mantenido en el tema de la cocina y le encanta hacer cosas, que compremos cosas para hacer juntos. Entonces, más que un hobby, yo creo que he ido adaptándome a la idea de que el fin de semana podamos integrarnos un poquito más como familia. Buenísimo. Mau, ¿todo bien? Vos te veo huevado, pero Argentina ganó. No, no, empató 1-1. Nos quitaron un gol ahí de Messi, pero bueno. Doña Silvia, usted estudió en México y estudió en los Estados Unidos. Uno cuando viaja siempre saca algo, o cuando está en otro país siempre saca algo como para guardárselo de esa cultura. ¿Qué aprendió usted de los mexicanos y qué aprendió usted de los estadounidenses que hoy forman la Silvia Hernández que es? Uh-huh. También estudié en Holanda y es uno de Correcto. los lugares que más creo me marcó. Yo hice mi maestría en Holanda y le voy a decir por qué me marcó, porque Porque yo Ámsterdam es lindísimo. no, por supuesto, por supuesto. Y además, digamos, Holanda está muy conectado para moverse a diferentes partes de Europa, Centro Europa, y realmente es muy privilegiada esa posición ahí. Pero no solo eso, es que yo esto creo que pocas veces lo he relacionado y lo he contado, pero en el 2002 yo tuve un accidente de tránsito muy fuerte que me quebró, un carro me atropelló cuando yo iba cruzando la calle Perdone, y ¿eso fue en Holanda o fue en Costa Rica? no, eso fue en Costa Rica. Okay. Estoy dando el contexto de por qué Holanda sí marcó para mí a esa pregunta que me hacía Mauricio de a dónde, qué me, digamos, qué me formó más en estas experiencias o qué me deja más. Uh-huh. Eh, Cuando yo, aunque tenía esa noción de que quería ir a estudiar a Europa, a hacer una maestría y la tenía muy arraigada, cuando yo estaba aplicando a diferentes opciones de becas, tuve ese accidente de tránsito que, bueno, fue muy complejo, en una parte personal muy difícil, me tuvo en cama 6 meses. Y cuando yo puedo volver, digamos, a caminar, a retomar muchas de esas cosas, aunque ahora suenan muy sencillo, yo apliqué a 2 maestrías y tuve la gran
dicha, suerte y oportunidad de ganarme las dos, una en España con la Fundación Carolina y otra en Holanda con Nuffic, que es como el reino de Holanda. Y en aquel momento yo valoraba como que era la mejor opción y decidí Holanda, a pesar de los retos que eso implicaba, ¿verdad? De ir a hacer una maestría en todo el idioma en inglés, y ahí voy aterrizando a esa pregunta. Pero yo creo que esa decisión también caracterizó muchos de los otros momentos a lo largo de mi vida. Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, yo me fui a hacer un intercambio de 5º año y yo solo sabía, creo que decir, el abecedario, porque yo vengo de un colegio y de una escuela en Siquirres, en donde el inglés fue pésimo. Nosotros nos reíamos de la profesora de inglés porque decíamos Miss Leila, que solo nos enseñaba el abecedario. Y entonces realmente cuando yo tuve la oportunidad de irme a hacer ese intercambio de 5º año, yo llegué a Estados Unidos, en donde el juego de palabras era muy poco realmente. Y en Arkansas. Y además, ahora que lo pones así, pero te voy a decir, fue una gran ventaja haber ido ahí. Yo estuve en Little Rock y yo digo que fue una gran ventaja porque no me encontré ticos. Entonces realmente me vi, pero no me malinterprete, me vi No, se vio forzada, claro. Me vi forzada a aprender el idioma porque de ahí nosotros probablemente en nuestra cultura y idiosincrasia habría estado muy conectada a la idea de poder hablar el mismo idioma y además que era un gran reto. Entonces, cuando ya llegué a Holanda, ahí aprendí cosas muy distintas por la edad, porque también cuando fui a Estados Unidos viví con una familia, como son estos intercambios culturales un año. Cuando fui a México, por supuesto que viví también sola, pero cuando llegué a Holanda a hacer esa maestría tenía una edad en donde aprecié muchísimo ese intercambio cultural. Realmente la gran cantidad de personas eran asiáticos y africanos. Entonces poder vivir la experiencia de un Ramadán, por ejemplo, que es algo a lo que en nuestra cultura costarricense más arraigada quizás a la norteamericana, ese tipo de experiencias, obviamente sabemos que es el Ramadán, pero ahí se vive más, se respeta más, hay trabajos en equipo de formas de pensamiento con japoneses, chinos, de la India. Entonces realmente me abrió una gran ventana de perspectiva, de aceptación, digamos, de culturas, de costumbres, que es muy fácil en donde se comparte la cocina, en donde usted hace, digamos, cumplimiento de horarios. Entonces, realmente esa fue una experiencia, yo diría que Holanda me marcó, todas me han marcado desde hacer mi 5º año. Yo empecé quinto de cero, llevé todos los requisitos para que cuando regresara a Costa Rica se me convalidara ese 5º año. Y entonces fue una experiencia estamos con muchísimo problema de conexión. De mucho reto. Llevé inglés 12, tuve que leer chess. Hola. Ok, es que se nos congeló un gran rato, doña Silvia, y le agarramos como la colita, nada más. No, pero sí, tuvo que leer Shakespeare, ahí quedamos. Ok, qué pena. No hay problema. No sé, Marjorie, ¿vos qué decís? Que tal vez repetimos la pregunta. ¿Me muevo del lugar? No sé. No, ya ahora se oye bien. No sé. Sí. Sí. Otra vez otra vez recuperó la señal. Sí, yo otra vez recuperó la señal. Tal vez la última parte que fue cuando ella que estaba hablando de por qué la marcó tanto Holanda, ¿verdad? Sí, bueno, me decía Mauricio de qué es de estas opciones, de oportunidades que me dieron los diferentes intercambios de ir a vivir a otro país. Yo creo que Holanda fue la que más me marcó porque realmente no solo implicó el reto
de ir a hacer una maestría en inglés, de escribir una tesis en inglés, bastante compleja, además el tema que escogí en ese momento, pero sobre todo porque llegué a un lugar y a digamos, a un centro de estudio que es este Instituto de Estudios Sociales, en donde la gran concentración de estudiantes eran asiáticos o africanos. Entonces se vivió una gran experiencia en temas, por ejemplo, que quizás no están muy arraigados a nuestra cultura, como es el Ramadán. Aunque sepamos que es nuestra idiosincrasia está más cercana a la cultura norteamericana, y digamos en costumbres y tradiciones, celebramos Halloween hace poco en algunas partes. Bueno, yo no lo celebro, pero en algunas casas sí, eventualmente. Y a mí me marcó muchísimo el poder ir a vivir con una convivencia de estudiantes en donde tenés que además en una edad muy distinta vivir en dormitorios, aprender, respetar, y es realmente cambiar de eso que uno dice que acepta culturas y acepta costumbres, pero hasta que no vive y convive con ello, es cuando realmente uno lo pone en práctica y tiene una perspectiva mucho más amplia del mundo, de la forma de actuar, de los comportamientos, y puede entender muchísimo más. Entonces, definitivamente, cada una de estas partes, haber estudiado mi 5º año en Estados Unidos, haber ido a hacer mi bachillerato de universidad, mi bachiller en Estados Unidos, en México, perdón, y la maestría en Holanda, cada uno fue distinto, pero sin duda esa parte de maestría me marcó muchísimo. Y yo me imagino, doña Silvia, que justamente ese bagaje cultural enriquece mucho la vida política en un país como este. Yo creo que lo que hace, de verdad, lo siento así, es tener una mejor perspectiva para abordar las cosas. Le voy a poner un ejemplo quizás más sencillo. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, me acuerdo escuchar muchas mamás del kinder donde está mi hija, que decían que era una pérdida de tiempo que practicaran muchísimas semanas para lo que ellos llaman un talent show. Y los chicos hacen una presentación de minutos. Y yo les decía a las mamás, vean, hay excelentes profesionales que les da pavor hablar en público. Hay excelentes profesionales de nuestras universidades que han llegado a ser becados a las mejores universidades del mundo y no pueden ni siquiera pararse de frente y no empezar a ponerse rojos desde el cuello hasta arriba, desde el cuello hasta el último pie, hasta la última uña del pie. Entonces, yo creo que este tipo de experiencias lo que nos hace es construir un mejor carácter, una mejor forma de abordar las cosas y romper sin duda alguna miedos. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones tan complejas como, por ejemplo, enfrentarnos al manejo que puede implicar hasta las mismas redes sociales, yo creo que uno lo que hace es formar carácter y ese tipo de experiencias son importantes. Yo sí creo en eso, por eso aplaudo muchísimo el que los niños estén desde el inicio, muy temprana edad, involucrados a toda esta idea de poder enfrentar un escenario y sentir que lo podemos hacer. Yo creo que sí, nos prepara para ese tipo de cosas y creo que el resultado de esas experiencias, lo que yo puedo decir de mi parte es que me ha ayudado a la formación de carácter. Qué bueno, doña Silvia, qué bonito como irse a otro país le enseña y le cambia la perspectiva de un momento a otro a muchas personas. A mí estar aquí pues me cambió totalmente la perspectiva de cómo son las cosas. Yo ya tengo 2 años de vivir aquí y es otro mundo y de la forma en la que veo las cosas. Tal vez por eso me he vuelto muy crítico y ya vamos a entrar más en materia al gobierno actual, porque uno dice, a ver, yo vivo en Las Vegas, somos 5 millones de personas, Costa Rica somos 5 millones de personas, entonces me pongo a poner una balanza, ¿por qué tenemos tantísima burocracia? Yo les contaba en podcast pasados que es un emprendimiento que tengo ya aquí en Estados Unidos, aparte de mi trabajo normal, yo
armé y seteé toda la compañía en línea en menos de 25 minutos. ¿Por qué no podemos lograr eventualmente llegar a hacer eso en Costa Rica? Imagínense la maravilla. No tener que ir a buscar el abogado, que la sociedad, que el registro, que todo lo demás, poder hacer un emprendimiento que creo que en este momento urge como ayudemos a que la gente emprenda para que pueda ganar porque la situación económica está muy, muy, muy dura en este momento. ¿Qué diría doña Silvia Hernández en este momento que es el trabón más grande que tiene Costa Rica para poder innovar, para poder crecer, para poder ser un país más dinámico? ¿Cuál es el trabón más grande que tenemos en Costa Rica? A mí me parece que lo primero en el tema de emprendimientos es que tenemos una formación en la que normalmente estamos acostumbrados a que no somos nuestros propios dueños. O sea, ir a emprender un negocio no está necesariamente tan arraigado a nivel general y por razones obvias, porque detrás de la paga mensual, de poder tener esa solvencia garantizada, muchas veces dejamos de lado la posibilidad de ir a emprender con una iniciativa. Y además porque eso tiene enormes retos, sin duda alguna, que es muchísimas veces dar ese paso en un país en donde las tasas de mortalidad de emprendimientos es muy grande. Lo otro que yo comenté que me parece muy, muy importante es que los dos elementos que están más arraigados a factores de éxito tienen que ver con la tramitología y tienen que ver con el financiamiento. En este país, cualquier costarricense, cualquier tico relaciona la palabra setena con obstáculo, porque está llena de un montón de complicaciones cuando se quiere ir a abrir una empresa por primera vez. Así nos pasa a lo largo y ancho de todos los trámites que normalmente hay que llevar a cabo. Y la otra herramienta es el acceso a financiamiento. Hemos ido creando algunos mecanismos como país, como es el caso del sistema de banca para el desarrollo, pero que también se ha ido llenando de mucha burocracia para hacer que eso sea más operable, que realmente le llegue a esa pequeña, a esa mediana empresa o a ese proceso de emprendimiento. Déjenme contarles que casualmente hay una iniciativa de ley que yo estoy liderando, entre otros proyectos, que se llama la Promotora de Innovación. Y lo que busca es ayudar muchísimo a ese ecosistema de innovación país, principalmente a ese ecosistema emprendedor que tanto tiene dificultades, entre otras cosas, para realmente tirarse al agua, que es lo que normalmente decimos, de dar ese paso, de tener garantizado algunas veces un salario fijo y más bien arriesgarse a ir a enfrentarse con los retos que lleva un emprendimiento o crear nuestra propia empresa. Entonces, en síntesis, a mí me parece que aunque seguimos diciendo, hey, ¿qué pasa? Los mismos problemas de siempre, ¿por qué, ¿por qué es tan difícil? Porque casualmente seguimos solucionando algunas cosas, porque me parece que hay cosas, pero seguimos arrastrando los problemas de siempre que se relacionan con trámites y acceso a financiamiento. Buenísimo. Mau, no, no muy duro, Mau, porfa. No, no, para nada. No, Silvia, reactivación económica, empleo, dos temas fundamentales. Y hoy el señor ministro Daniel Salas, en un proyecto de su compañera doña Zoila, dice, es un asunto de seguridad pública, dice Daniel Salas, sobre el rechazo del gobierno al cannabis medicinal. ¿Cuál es su postura y cuál es la postura si la tiene clara, la postura de la mayoría de diputados del Partido Liberación Nacional? No sé si hay una línea de partido sobre esto. Sí, este es un proyecto que se acaba de dictaminar de una comisión, aunque no es un tema nuevo en el sentido de que doña Zoila ha venido hablando de este proyecto desde que se presentó ya hace muchísimos meses atrás. Yo nada más quisiera decir, yo creo que dos cosas para precisar. El proyecto de ella, a pesar de que está en la Comisión de Ambiente o salió dictaminado en la Comisión de Ambiente, de la cual no soy parte, sí tengo claro
que aborda dos temas, que es el cáñamo y el cannabis medicinal. Me parece que el Ejecutivo ha salido a decir que tiene, digamos, estas contradicciones con el cannabis medicinal, no así con el cáñamo. Yo quiero aclarar eso primero, no para justificar para nada al gobierno, porque me parece que, sino para tener claridad de qué aborda el proyecto de la diputada Zoila Bolio. Y en segundo lugar, yo lamento muchísimo que nosotros empecemos a encontrar o a evidenciar una vez más esas diferencias de posturas o esos juegos extraños que a veces parece suceden con este gobierno. Por ejemplo, el 4 de mayo, porque lo tengo muy claro, cuando el presidente de la República rindió su informe de labores, su informe presidencial, habló de potenciar casualmente para reactivación económica el cáñamo y dio a entender que iba a impulsar ese proyecto de ley. Entonces, por otro lado, encontramos a un ministro de Agricultura que sale a buscarle los peros, encontramos a otros jerarcas también que salen a buscar los peros, exactamente. Entonces, a mí lo que me parece es que o este gobierno juega a doble banda, para quedar bien por un lado y mal, no mal con todos, sino bien con alguna parte, o simple y sencillamente hay una descoordinación tan grande que además, ¿por qué? Porque usted se va a adelantar a decir que estoy en contra de un proyecto que apenas está llevando un proceso normal y casi que le empieza a hacer una oposición enorme, si no es que quiere ir generando alguna distorsión. Y lo digo con propiedad porque sus propios diputados a lo interno de la Asamblea salen en caravana de apoyo al proyecto. Entonces uno dice, pero qué cosa más contradictoria. El presidente y algunos miembros del gabinete salen en contra, la fracción a favor, y entonces de realmente qué está sucediendo a lo interno de quienes están en el Ejecutivo y de quienes además están de alguna forma, nos guste o no, tomando las decisiones porque están en gobierno. Pero eso ha pasado todo, siempre. La última fue don Elian hablando de los recortes del presupuesto 2021 y acordando con la oposición cortar 1.500 millones y la fracción del gobierno rechazando lo que don Elian había pactado con la oposición. O sea, es una carajada que uno no entiende. No sé cómo lo ve usted ahí adentro, doña Silvia. Desde luego que sí, pero además antes de llegar a eso, lo primero era que no era posible el recorte, luego pasamos a una decisión de que sí es posible el recorte y en medio de sí es posible ese recorte pasamos a un nivel de que simple y sencillamente la bancada de gobierno decide no hacerle caso al ministro de Hacienda. Entonces uno no sabe si realmente el ministro le lleva la razón o simple y sencillamente se dan estas decisiones contradictorias una vez más en ese tema como sus... Doña Silvia, cuénteme una cosa. Hay dos PAC. O sea, tenemos dos, me parece que está el PAC que está donde pertenece el señor presidente de la República y el PAC, el otro PAC que ustedes tienen en la Asamblea. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy equivocado? Me parece que hay una desconexión entre ellos terrible y que yo hubiera pensado que se hablan. O sea, mira, hola, Pau, Caro, ¿cómo están? Vamos a impulsar esto, nos echan la mano o algo así, me imaginé, ¿no? Yo no sé si hay dos PAC, porque a mí no me parece que sea un tema de si eso sucede. A mí me parece que sí hay o sí se evidencia alguna descoordinación. Se lo voy a poner, la muestra hace unos días con pesca de arrastre, en donde claramente el presidente manda una señal que eventualmente uno cree que lo iba a vetar, pero lo cierto del caso es que si usted permite que ese proyecto camine, que se vaya a consultar a la sala, y quiero aclarar que yo estaba en contra de pesca de arrastre, el punto es que usted genera como una expectativa de que algo
va a suceder y de un pronto a otro empieza a escuchar uno gente del mismo gobierno, del mismo gabinete, diciendo que no. Se lo voy a poner en términos más sencillos. El proceso de adhesión a la OCDE es un proceso que el gobierno, y me gusta este ejemplo porque es una política pública que ha trascendido gobiernos. Y se supone que el gobierno de don Carlos Alvarado lo ha abrazado o lo abrazó como una política de su gabinete, de su gobierno. Pero en el camino encontramos un ministro de Agricultura que simple y sencillamente dice que quiere una política proteccionista en términos de, por ejemplo, lo que sucedió con el aguacate Hass o el aguacate mexicano, una política proteccionista que sale a decir que Costa Rica se autoabastece de su propia alimentación y al final dice que no está de acuerdo con procesos de adhesión a la OCDE. Por otro lado, un presidente que dice que lo está impulsando y por otro lado, una fracción de gobierno que no vota a favor de muchos de esos proyectos de la OCDE. Entonces sí, uno puede encontrar alguna contradicción notoria que al final lo que puede reflejar es más bien problemas de liderazgo. Cuando el presidente de la República sale a decir que él estaba de acuerdo con los recortes del presupuesto, a mí lo que me preocupa es entonces cómo su fracción no hace una cosa contraria. Lo que demuestra es una gran ausencia de liderazgo. Doña Silvia, todas las personas que han pasado por este programa han estado de acuerdo, Mauricio no me deja mentir. Hay un serio problema de liderazgo. El señor Carlos Alvarado me da la impresión, y le pregunto, ¿estaría preparado él para bailar con la más fea, como dijo su sucesor? Antecesor, perdón. Estoy cansado. Ya, ¿vio cómo es? ¿Vio cómo es, doña Silvia? ¿Usted siente que, como dicen popularmente, le quedó grande la silla presidencial al señor presidente? A mí me parece sin duda alguna que el presidente ha cometido una gran cantidad de errores que, repito, reflejan que hay un problema de liderazgo. Súmele además que cuando suceden cosas que son muy notorias, como por ejemplo esta convención colectiva con el MEP, donde él participa directamente como testigo de honor, digo, no es que alguien le contó a uno el cuento, el presidente participa como testigo de honor, cuando sale a la luz que simple y sencillamente esa convención colectiva lleva una serie de privilegios en un momento en el que él está liderando un diálogo porque se supone quiere ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional porque el país está en problemas, porque tiene eventuales problemas de capacidad de pago, de ahí uno no entiende qué está sucediendo ahí, porque puede ser que uno tenga una falla y usted diga, bueno, yo presenté una propuesta ante los costarricenses para ir al Fondo Monetario Internacional que era totalmente desbalanceada, que tenía más impuestos que cualquier otra cosa. Y entonces sí, no fue bien recibida, voy a ir a presentar una nueva propuesta. Me equivoqué, digamos. Pero no sucede eso, lo que sucede es que usted convoca un diálogo para supuestamente arreglar un problema y al mismo tiempo firma con los arroceros nuevamente la posibilidad de seguir congelando precios en el arroz, firma acuerdos de una convención colectiva y así seguimos viendo una serie de cosas que entonces lo que mandan es una cantidad de mensajes contradictorios que sucede lo que estamos creyendo, que el presidente o no tiene claridad o no tiene el liderazgo, no tiene la voluntad y repito, a mí me cuesta mucho creer que esto no esté palabreado con su bancada, que los diputados de gobierno no actúen palabreados de alguna forma con el presidente y más bien difícilmente puedo creer que al presidente lo agarren por sorpresa este tipo de actuaciones. Digo, son absolutamente no de recibo. Para terminar mi pregunta y darle la palabra a Marjorie, ¿será que el señor presidente de la República, popularmente como decimos, está pateando el tarro hasta el 2022? Porque
uno dice, mae, ya no he hecho más, ya quiero irme a descansar. A veces me parece que esas acciones con las que usted dice, como la convención colectiva, ay, no sabía, ¿cómo no sabía? Estabas ahí. O sea, es donde uno dice, yo ya necesito que ya esta hora termine, ya estoy cansado, ya, por favor. ¿No le parece a usted, tal vez, doña Silvia, que está como cansado, abrumado el señor presidente? Más bien lo que necesita es una voz realmente fuerte que le ayude y le diga, a ver, Carlos, pongámonos las pilas y todavía te quedan 2 años, podemos rescatar esto. Es que vea qué curioso. Usted, cualquier persona que ha estado en el Ejecutivo sabe que al presidente de la República, a la presidente, uno de alguna forma le cuida hasta que tenga que salir porque realmente es necesario. Vamos a ver si me explico. Yo aquí lo que siento es que el presidente, por una u otra razón, el gabinete está invisibilizado. O sea, no, pareciera que el presidente no tiene más ministros, más actores que tienen que rendir cuentas, que están obligados a ejecutar acciones y entonces de alguna forma inexplicable, diría yo, hay una suma de errores que lo hacen a él, por razones obvias, verse mal, verse con falta de liderazgo, con falta de coordinación, pero además permitir que esa suma de errores le caigan encima, porque si estamos hablando de problemas de reactivación económica, si estamos hablando de ausencia de respuestas, por ejemplo, en una negociación, si activaste el diálogo para tratar de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de ahí uno creería que ahí la cara visible es el equipo económico y la cara visible, al menos de forma inmediata, es el equipo económico. Entiéndase un ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central, que ahora lo han puesto en la foto, aunque yo también creo que es muy extraño, porque normalmente los presidentes de los bancos centrales de ahí están en otro tema. Pero en fin, el punto es, ¿dónde está el resto del gabinete? ¿Dónde está el resto del equipo de trabajo del Ejecutivo? ¿Dónde están los, si es que el gobierno, este país no se acaba cuando se acaba el gobierno de Carlos Alvarado, no se acaba en 2 años. Entonces, yo creo que nosotros estamos también obligados desde la ciudadanía y desde la Asamblea Legislativa a decir, bueno, la pandemia nos está consumiendo en la parte económica, nos representa un gran reto en la parte de salud, en la parte de educación, entre muchos de los sectores más golpeados, sumado, digamos, a toda esta destrucción lamentablemente masiva de empleos que lleva algunas actividades como turismo. Y entonces, ¿dónde están las personas? Y yo pongo este ejemplo porque de forma muy reciente aprobamos una moción para que la ministra de Educación no por querer interpelar y seguir sumándole a este clima, digamos, de incertidumbre país, pero si hay un problema desde mi punto de vista que ha pasado desapercibido, es el tema de educación. Y simple y sencillamente se nos fue el año, casi que estamos diciendo que la ministra nos hable de qué va a hacer en el 2021 y le permitimos que el 2020 se fuera, perdón la expresión, en blanco, con un montón de debilidades que va a implicar eso para más adelante de una, dos, o ya anticipan los especialistas de ahí, realmente 3, 4 años que se han perdido a futuro por lo que implica esta pérdida de un año entero de pandemia. Impresionante, Marjorie. Sí, es que escuchar a doña Silvia, creo que ella recoge todo el sentir de muchos de nosotros, ¿verdad? De los que estamos viendo desde afuera que no somos políticos. Doña Silvia, su formación es economista, usted tiene mucha experiencia como política, como servidora pública también, en diferentes administraciones. ¿Usted cree que vayamos a salir? O sea, yo entiendo las preguntas de Federico sí, ¿será que le quedó grande y demás? Pero a mí lo que me tiene muy preocupada es saber si vamos a poder salir de esta, ¿verdad? Porque yo sí nos siento como país metidos como en un hueco y no vemos señales claras. ¿Usted cree que sea posible? Marjorie, tenemos que hacer que sea posible. Tenemos que hacer que sea posible porque yo creo que
esa expresión que usted hace un minuto de que Costa Rica no se acaba cuando se acaba el gobierno de Carlos Alvarado es muy cierta. Entonces nosotros tenemos que, repito, que hacer que sea posible. Ahora bien, veámoslo desde muy rápidamente desde diferentes ángulos. Yo creo que Marjorie, usted se refiere a esta situación o esta encrucijada económica. Pero cuando usted ve al ministro de Hacienda que si en la Asamblea Legislativa le cuestionan que si ya tiene plata para pagar aguinaldos ahora en diciembre, 2 minutos después, unas horas después sale con un comunicado diciendo, sí, señores diputados y diputadas, tenemos la plata suficiente. No me haga show. Entonces uno se pregunta, ¿será que realmente el gobierno tiene los recursos? Porque a nosotros no nos parece. O sea, las necesidades de financiamiento son muy grandes, principalmente para el próximo año. Entonces, ¿será que el gobierno le está apostando a que tiene resuelta esa situación? ¿Y desde qué punto de vista? Desde el compromiso que quizás esta Asamblea Legislativa en términos generales y amplios ha asumido. Entonces, yo no sé si es que el gobierno está creyendo que tiene garantizados los votos para todo lo que sigue adelante en este año, porque hay un sentido de responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, probablemente puede estar creyendo que aunque sucedan estas cosas, ahí están garantizados los votos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, para financiamiento externo, para endeudamiento, para más eurobonos y para otro tipo de mecanismo que le permita ese oxígeno para salir adelante. Sin embargo, no quisiera terminar y alargarme mucho esta respuesta sin decir que hay otras cosas que probablemente se vuelvan ese arrastre de mucho de este lastre, en el sentido de la palabra amplia, de que hay problemas, pero que tenemos otros motores que nos arrastran y que ojalá, aunque hay cosas que cambiar, nosotros estemos en la obligación de creer que sí vamos a poder salir. Yo lo quiero pintar en positivo y no me llame como que ilusa, porque realmente estamos en el mismo barco. Si no fuese así, yo no hubiese dado esa batalla de ir a tratar de hacer unos recortes simbólicos en el presupuesto para que realmente se denotara por parte de este gobierno que hay intención de atacar algunos de estos problemas y que no nos vamos a ir en un diálogo eterno, aunque es necesario, aunque creo en los procesos de diálogo. Eso no le va a quitar al gobierno algo que es muy claro. Al gobierno le corresponde proponer y a la Asamblea Legislativa le corresponde disponer. Y entonces, si esa propuesta inicial de negociación ante el Fondo Monetario no fue aceptada por las razones que ya sabemos, bueno, que presente la otra y que la Asamblea disponga. Y si no funciona, que la proponga de nuevo. Ese es el rol de un ejecutivo. Y hay que obligar a que suceda así. El diálogo puede servir y no olvidemos algo. El diálogo llega solamente porque se le rechazó esa propuesta. No es que el Partido Acción Ciudadana le está haciendo honor a su nombre, digo, de Acción Ciudadana. Es que el diálogo llega porque se le rechazó esa propuesta y entonces no se ve más que obligado a activar ese diálogo. Si no, no hubiera llegado. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y se le armó un mosquero. Por eso, si no, no lo hubiera activado. Mau, te veo muy calladito hoy, Mau. Vieras que estoy preocupado. ¿Te sentís bien, ma? No, andas con fiebre, ¿no? ¿Te pusiste No, no. la vacuna de la influenza? No. Yo pregunto, es que estoy Todo triste. bien, vamos a ponerle picantito a eso. Ay, yo sabía. Vamos a ver, doña Silvia, para incomodarla también un poquito, ya. ¿Y qué hizo el whisky, doña Silvia? Por ahí lo tiene, para que se tome un traguito antes de contestarme esto. Mejor un shot. Dígale a su señor esposo que le traiga un shot de duro, porque ya le vi la cara, ¿verdad, Mauricio? No, Ya. no. Ustedes presentan la ley de empleo y hoy don Roberto Thompson presenta otra. Don Carlos Ricardo Benavides presenta la ley de arrastre y ustedes como fracción se oponen. Rolando Araya anda con la cuestión de la explotación minera y don José María Figueres está en contra. Fede preguntó hace poquito, ¿hay 2 PAC? Yo le pregunto ahora, ¿hay 2 Liberación Nacional?
Yo voy a volver a decir que yo jamás creería que hay 2 o 3 o 4 Liberación Nacional. Pero usted tiene toda la razón, Mauricio, usted tiene toda la razón desde el punto de vista de si eso se ve como una descoordinación, de si eso realmente parece que hay una desarticulación. Sin embargo, yo le voy a responder por lo menos desde mi punto de vista. Lo primero, nada más quiero aclarar ahí en el medio, es que Liberación no presentó esa ley de empleo público, nada más para que quede claro. Esa ley de empleo público es una obligación que llega después de la reforma fiscal y más bien llega muy tarde. Lo cierto del caso es que Liberación tiene 2 miembros en la comisión, como sucede en muchas de las otras comisiones que manejan este tema de empleo público. Ojalá que no se nos haya adelantado a nosotros como país el tema electoral. Sin embargo, en muchas de estas actuaciones, porque quiero ser muy franca, yo creo que también hay votaciones que son muy genuinas y por lo menos con la pesca de arrastre yo puedo entender y no puedo darle, digamos, una respuesta a cada una, aunque la tengo. Con la pesca de arrastre yo creo genuinamente, porque también vámonos un poco atrás, esto es un proyecto que se presentó hace, creo que 1 año, se votó en primer debate hace más de 1 año. Y se votó en primer debate, se mandó a consultar a la sala, se tomó un montón de tiempo y creo que legítimamente los compañeros de Punta Arenas evidenciaron un problema ahí y le apostaron, y por eso es que vale la pena este ejemplo, a que si se consultaba a la sala y no tenía errores, iba a abrazar una mayor votación. Y a mí me parece que esa apuesta, aunque fue genuina y sincera, de ahí no era lo que iba a medir el abrazo de los demás, porque quienes votamos en primer debate en contra sostuvieron esa votación en contra en segundo debate, la gran mayoría, aun cuando se consultó a la sala. Y la lógica de consultar un proyecto a la sala es que si no trae vicios, que si no trae problemas, de alguna forma para eso es la consulta, para que usted la pueda después abrazar. Pero por supuesto que encima privaba un tema mayor. Entonces sí, yo creo que Liberación Nacional es un partido muy grande y va a tener la urgencia de poder seguir abrazando multitud de temas, abrazando otros que se están quedando por fuera, como es que los jóvenes sientan que Liberación Nacional es una casa a la que pueden entrar y en la que se pueden sentir cómodos. Y ahí lo que nos va, sin duda alguna, tocar es tener una mejor articulación en estos temas, sin dejar de lado de que muchos de ellos no se pueden limitar. Yo presenté un proyecto, por ejemplo, para mejorar las finanzas del ICE, y el ICE es algo que está muy arraigado en el corazón de Liberación Nacional desde el espíritu, por ejemplo, de esa agenda reformista que impulsó Dengo en su momento y que le dio le implicó un modelo de desarrollo país cuando pudo dar electrificación masiva a lo largo y ancho. Pero yo lo hago con una convicción genuina, creyendo que el ICE tiene problemas en sus finanzas, porque lo he estudiado, porque lo he realmente analizado. Y probablemente le va a llegar el tufillo, perdón la expresión, de la privatización, los fantasmas de la privatización, y algunos compañeros se van a sentir temerosos o preocupados en términos generales de votar un proyecto como este. Y eso no significa que nosotros tengamos 2 liberaciones, es que simple y sencillamente, y aquí quiero concluir, hemos llegado con proyectos sobre la mesa que no son sencillos. Y son discusiones muy amplias y yo creo que ahí ese es al menos el valor que yo quisiera se pueda intentar reconocer. Traer proyectos para hablar de minería aquí y en cualquier momento no es sencillo. No es sencillo, o sea, genuinamente digámoslo, no es sencillo. Traer proyectos en este país, si hay una institución que tiene 7 u 8 sindicatos, es el ICE. Y metérsele a una institución para hablar de problemas de finanzas y tener que tocar temas, tiene amigos y tiene enemigos y son problemas serios. Traer sobre la mesa un proyecto de pesca de arrastre
señoras y señores y señora, no es un tema menor. Entonces, son proyectos polémicos y si usted me dijera, mire, es que Liberación se divide en todos los temas, yo diría, Mauricio, usted tiene toda la razón, pero cuando usted está trayendo sobre la mesa temas tan complejos que van a marcar una nueva ruta de modelo de desarrollo, apostando a diferentes herramientas, yo creo que, no sé si la palabra es se vale, pero yo creo que va a existir sobre la mesa necesariamente diferencias de criterio y no siempre se va a abrazar el consenso. Y me parece que puede ser genuinamente válido. Ok. No. Doña Silvia, ok, yo entiendo que personas dentro del mismo partido pues tienen diferentes pensamientos, que cuando usted menciona hablar del ICE es metérsele al dragón de 7 cabezas, obviamente porque estamos liderados por un montón de sindicatos, pero llegamos hasta este punto. O sea, básicamente nos toca, como decimos popularmente, nos toca sí o sí tener que meterle a temas escambrosos como son las finanzas del ICE, vender VIXA, lo dijo don Rodrigo Chávez cuando era ministro de Hacienda, que qué pérdida más grande tuvo el gobierno, sinceramente, con la salida de don Rodrigo. Se habla de la venta de Fanal, pero usted se da cuenta que salen con rótulos, no se vende Fanal, pero Fanal tranquilos, o sea, hace alcohol en gel carísimo, y tras de eso hay que pedirlo por correo de Costa Rica, dura años en llegar. Entonces, yo lo que veo es, hay que entrarle a los temas duros. ¿Le tocará a esta asamblea entrarle a esos temas horribles, por decirlos así? ¿O le va a tocar a la asamblea que le sigue? Fede, yo creo que esa respuesta se la puedo contestar muy fácil. Se la contesto con una pregunta inicial. ¿Usted no cree que le ha entrado a temas fuertes? Una asamblea que desde que llegó tuvo que entrar con una reforma fiscal, yo creo que es la muestra de un tema complejo. Reforma fiscal que había propuesto del gobierno de doña Laura y el Sí, PAC se puso como oposición y se engavetó. sí, digo, el ejemplo tiene un contexto. Reforma fiscal que el país tenía 20 años de estar intentando llevarla a cabo o llevarla a buen puerto, con sus matices de opciones distintas, pero el punto es un tema o un proceso que cada vez que el país se ha enrumbado a hacerlo, no ha tenido éxito. Y llegar desde la oposición a tener que enfrentar ese tema, llamémosle así, enfrentar o abordarlo desde el inicio, porque empezando nomás en la Asamblea Legislativa, yo que integré esa comisión de reforma fiscal, me estrené, digamos, como diputada en esa comisión de reforma fiscal, no fue un tema menor. Y ahí nos ha venido acompañando, que usted dirá, bueno, cada uno tiene sus altos y bajos, una reforma al reglamento, venir a hablar, por ejemplo, el tema de huelgas. Este es otro buen ejemplo de lo que decía Mauricio. Yo sí creo que esta Asamblea Legislativa le ha entrado a temas gruesos. Déjeme seguir citando un par de ejemplos. El proceso de adhesión a la OCDE. 18 meses, 14 leyes aprobadas. Cuando hemos hablado hasta el cansancio de que en este país, cualquier estudio, el último del Estado de la Nación nos decía que en este país la aprobación de una ley antes de la reforma al reglamento podía durar en promedio 352 días. En promedio. Cuando usted aprueba en 18 meses 14 leyes, usted encuentra voluntad, sinergia, ¿por qué no decir matices de liderazgo, apropiación? Y no es cualquier ley, es que si estuviéramos hablando de que el proceso de adhesión a la OCDE llevó de fondo la aprobación de, no sé, de la donación de un terreno, pero estamos hablando de leyes que eran, en este caso, de transformación en materia financiera. Porque no es que esto signifique la OCDE, sino que de los elementos mínimos que le faltaban al país, había una ausencia
en materia financiera que había que ajustar. Pero ahí también aprobamos leyes para mejorar el Sistema Nacional de Estadística, una ley de soborno transnacional, cohecho, autoridades de competencia, que es uno de los mecanismos más importantes para regular prácticas de competencia, que si realmente se están haciendo prácticas desleales que propicien esa competencia. Me parece que esa Asamblea Legislativa de la que formo parte se aventuró, pero sobre todo decidió impulsar estas leyes y ahora estamos con un proceso de contratación administrativa. Yo también formo parte de esa comisión que busca hacer una reforma integral a la contratación administrativa que va a traer ahorros, unificar las compras, que es algo de lo que más nos quejamos. En fin, ejemplos van a sobrar para decir si la Asamblea le entró o no a tomar ese toro por los cuernos. Entonces yo sí creo que la Asamblea ha hecho muestras de eso. ¿Ha tenido errores? Sí, claro, claro, claro. Claro que sí, yo estoy segura que hemos tenido errores y nos vendrán aquí ejemplos de esos errores en leyes. Pero la complejidad de esas leyes, para reforzar la idea inicial de la pregunta de Mauricio, que es muy importante, es que ha llegado temas muy complejos de discusión y yo sinceramente me sorprendí cuando en el proceso de adhesión a la OCDE esas votaciones en su mayoría fueron casi que unánimes. Yo no podía creerlo muchas veces, porque yo decía, ¿cómo algo? Hasta por Villalta. Digo, en temas, y no lo digo peyorativamente, es que uno creería que cuando usted tiene una votación unánime es el reflejo de un convencimiento hasta en personas que son críticas de criterio, porque tienen una posición ideológica muy distinta o porque simple y sencillamente cuesta muchísimo convencer. Y cuando usted tiene una votación de todos, algo tiene que haber pasado para que abrace una votación. Y no es porque los diputados no estudiaron o no sabían que iban a ir a votar con esas leyes de la OCDE. No, eso jamás sucedió. Entonces, ahí tuvo que existir un proceso de negociación que refleja también capacidades de liderazgo y de diálogo dentro de esa Asamblea Legislativa. Doña Silvia, voy a darle la palabra a Marjorie después de este comentario muy rápido. Usted comentó 587 días es el promedio, según el Estado de la Nación, para aprobar una ley. Antes de la reforma al reglamento. Antes de la reforma del reglamento. Usted me está diciendo que aprobaron 30 leyes en 18 meses. ¿Fue así, verdad? 14 leyes en 18 meses. 14 leyes en 18 meses. Yo soy gerente de proyectos. A mí un proyecto de esa magnitud, con esos números, me lo vota el gerente general y me despiden. Me parece que yo no sé cómo funciona la asamblea y aquí es donde es una pregunta, no es una maurizada, es una pregunta. ¿Ustedes tienen algún protocolo o simplemente como van entrando las leyes, las empiezan a votar? ¿Hay alguna metodología la cual ustedes usan para manejar esto? ¿O cómo deciden? Hoy votamos, no sé, plan fiscal. No, votemos hoy contratación administrativa. ¿Cómo deciden eso por prioridad? ¿Hay un top priority de cómo se acomodan? Primero, los proyectos no llegan al plenario. Los proyectos se asignan a comisiones de trabajo y pasan por un proceso bastante, aunque rápido, necesario, que es que primero se publican, el presidente de la asamblea es el que tiene la potestad de asignar el respectivo proyecto a la comisión. Obviamente, por la naturaleza de ese proyecto se asigna a cada comisión. Y ahí empieza un proceso que es el de construcción de la ley, en donde se le hacen audiencias, se le hacen consultas. Esos proyectos a veces sufren transformaciones y yo diría que muchas veces. Entonces, lo que entra no necesariamente sale igual. ¿Por qué? Porque esa es la gracia del proceso de consulta. De que se pueda mejorar, de que se pueda alimentar y enhorabuena si un proyecto sale intacto, porque significa que realmente llevó de alguna forma un proceso previo fuera del tema legislativo de consulta, se validó antes de presentarlo ahí. Pero
cuando hay textos sustitutivos que cambian radicalmente la versión original, para muestra un botón, fondo de avales, no sé si lo han escuchado, pero es un tema muy importante que buscaba darle una garantía, un aval, para que en este momento las empresas... Que dice, perdón, que dice don Gerardo Corrales que está engavetado hace 6 meses. Claro, pero imagínense que se le presentó un texto sustitutivo el lunes que cambia radicalmente el proyecto. O sea, radicalmente le dio un giro de 360 grados. Y podemos ver esos detalles si quieren. O sea, ahí ¿Qué lo vi, cambió que radicalmente? Hacienda iba a ser el... El fiduciario, el administrador de esos recursos, pero bueno, cambia radicalmente. Entonces, para no dejar, digamos, a Fede sin la respuesta y poder verlo rápido, ¿qué significa eso? Que si cambia radicalmente, muchas veces la comisión opta por volverlo a enviar a consultar porque no es la misma versión que sucedió. Sí, vamos para atrás, otra vez a revisión. Exacto, ese proceso toma tiempo. Claro. Toma tiempo. Y en el medio, ahí viene algo que les quería decir, porque me parece que es muy importante. En el medio hay periodos de sesiones que se conocen como sesiones extraordinarias, en donde el Ejecutivo monopoliza la agenda. En otras palabras, el periodo de sesiones extraordinarias es aquel momento en donde el gobierno dispone cuál va a ser la agenda de proyectos que la Asamblea Legislativa va a conocer. Y en esta ocasión quise tocar eso en el medio, porque dependiendo del proyecto, por ejemplo el mío del ICE, a mí nunca me lo convocó el gobierno en sesiones extraordinarias, porque decide que no es algo que o que le interesa o que le causa ruido o a lo que quiere, digamos, ver. Ahora viene un periodo de extraordinarias, el más grande, de 8 meses, porque la Asamblea hizo una reforma al reglamento y ahora va a tener un periodo de sesiones extraordinarias que cambia por primera vez de 6 meses a 8 meses por ser este el primer año de implementación de esa reforma. Y eso lo que significa es que en los próximos 8 meses, desde el 1 de diciembre, el Ejecutivo va a monopolizar la agenda de la Asamblea Legislativa. Entonces, si no tiene esa mira de largo alcance, se nos puede llenar de un montón de proyectos que no van a servir para, digamos, el inmediato y para la situación y para el corto plazo que hay que solucionar, o el gobierno va a tener la oportunidad de oro para conquistar una serie de temáticas que 8 meses le van a permitir realmente hacerlo. Entonces, este es un termómetro muy importante en donde tenemos que estar además muy atentos porque va a tener 8 meses para realmente, si quisiera, llevar a buen puerto los proyectos que realmente se disponga, si quisiera. Si no, van a ser 8 meses perdidos. Santísima Trinidad. Marjorie, empecemos a cerrar. Ya ustedes tienen la 9:30 para ustedes. Se me van a dormir. Doña Silvia, si usted fuera la ministra de Economía de esta administración en este momento, en esta coyuntura tan complicada. Sale corriendo. No, yo quiero saber. No creo. Yo tampoco. Yo creo que sí le hace frente, pero yo saldría corriendo. ¿Cuáles serían las 2 decisiones más urgentes que usted cree que deberían tomarse para realmente reactivar la economía en este momento? Una pregunta muy profunda. Y no porque esté haciendo tiempo para ver qué respondo, porque realmente... No, vamos a ver. Es que hay que tomarse en serio qué está pasando. Voy a decirle lo siguiente, y es algo que lo han dicho varios especialistas en el tema. Nuestro mayor problema es que como economía estamos creciendo muy poco. ¿Y esa palabra qué significa? O sea, ¿qué es crecer poco? Ya tenemos una expectativa de crecimiento para el otro año de alrededor de un 3%. Eso en términos generales, pero hay regiones en nuestro país que crecen en promedio 1.5%. ¿Eso qué significa? Bueno, que eso no genera oportunidades de empleo por ningún lado. Realmente nosotros tenemos que aspirar como país
para potenciar esas oportunidades de empleo, de crecimiento masivo que vivimos en algún momento o en algunos momentos de la historia, tasas de crecimiento de un 4, un 5, un 6%. Entonces, cuando nuestro país está creciendo tan poco, realmente tenemos problemas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué significa? De como cuando uno oye la razón deuda-PIB, por ejemplo, de que entre más crezca la economía, la deuda también se achica, porque es como un juego. Si la economía crece, por aquí reduzco. Si la economía crece, tengo más oportunidades de empleo. Si la economía crece, impuestos que hoy existen, sin tener que ir a poner nada nuevo, van a crecer más porque hay mayores utilidades, hay mayor posibilidad de que haya una prestación de servicios mucho más masiva. Entonces, realmente esto, Marjorie, para decirle que aunque la pandemia, porque no voy a darle una respuesta abstracta, sino en el contexto que estamos viviendo, aun cuando la pandemia es un elemento que se conoce como exógeno, o sea que este gobierno no se lo autoimpuso, es un problema que le llegó al mundo, que le llegó a los distintos países, nos guste o no nos guste, ¿verdad? No es autoimpuesto, pero lo cierto del caso es que en este contexto nosotros le hemos dado prioridad, con justa razón, al tema de la salud y quizás tenemos que prestar mucha atención, si no lo hicimos antes, ahora como nunca, de que esto ya no es qué prioriza sobre lo otro, es realmente armonizar el tema económico con el tema de la salud. Si nosotros seguimos debatiéndonos entre cómo abrir fronteras, porque no es una respuesta aislada de que yo le diga a usted, de Marjorie, que le entren de serio a la tramitación. No, es que por eso yo decía, ¿a dónde está el gabinete? Porque todo el Ejecutivo tiene que estar haciendo acciones. El tema de las aperturas de fronteras. El tema de simplificación de trámites, de claro, eso es el problema eterno, el cuello de botella eterno. Sí, sí, hay que entrarle sin duda alguna. Ojalá eliminando o haciendo más bien que se cumplan cosas que ya existen como el silencio positivo. Digo, nos inventamos una gran herramienta que era el silencio positivo y no se utiliza. Entonces, ¿dónde está el tema de la simplificación? ¿Dónde está el tema del financiamiento? Mauricio decía que Gerardo Corrales en el programa de ustedes probablemente habló del fondo de avales y que estuvo engavetado. Sí y no, porque está en la comisión en la que yo estoy, Hacendarios, que me toca presidir, y no ha estado engavetado. Ese proyecto llegó el 2 de septiembre a la comisión de Hacendarios, se le hicieron las consultas de rigor, pero de un pronto a otro el gobierno lo cambia radicalmente. Entonces, si realmente usted tiene una mira de largo alcance y tiene claro lo que quiere, ese proyecto puede tener mejoras, pero no puede cambiar desde cero. No puede ser que usted iba a dar una garantía del 80% a una empresa, por ejemplo, que le iba a dar una garantía del 80% para que usted cuando tenga financiamiento, si tiene problemas de pago, haya un aval que cubra el 80%, que eso es el fondo de avales, y ahora usted diga, no, ¿saben qué? 80 no, 60%. Pero ¿saben qué? Ahora no lo voy a financiar a través de un préstamo, sino que año a año ese fondo de avales se nutre con el presupuesto extraordinario, de la voluntad año a año de una asamblea. Entonces, ¿cuál banco en su sano juicio va a querer cubrir eso si eso tendría que estar primero aprobado en un extraordinario? Eso es un cambio radical que significa que descoordinación. Entonces, mi respuesta, Marjorie, después de esta tal vez un poco extensa explicación es, nosotros no podemos entrarle a un solo tema. Como siendo hipotéticamente ministra de Economía, entiéndase en la cartera del MEIC, que tiene competencias definidas muy claras en la simplificación de trámites, y por eso lo pongo sobre la mesa, de poco sirve eso si el resto del equipo está desaparecido, si el resto del equipo anda hablando de cosas muy distintas. Yo creo que eso es lo que debemos exigir, estoy segura de que eso es lo que debemos de exigir
que esta economía crezca a través de elementos de financiamiento, a través de la burocracia, la simplificación de trámites y ojalá procesos de contratación administrativa mucho más ágiles, sí, y ojalá además de una ruta muy clara que se vaya cumpliendo. Estos 8 meses le van a caer como anillo al dedo a un gobierno que eventualmente ha dado excusas para no ponerse, digamos, a trabajar en el tema y va a tener ahí la posibilidad de que si le echa la culpa a la Asamblea, porque eso ha sido muy fácil, y yo creo que echarle la culpa a la Asamblea ha sido muy fácil porque más bien es una Asamblea muy activa y la Asamblea ha más bien reemplazado las competencias o el rol que le corresponde a quien fue llamado a liderar, que es un ejecutivo, y le ha tocado a la Asamblea hacer las dos cosas. Es que no todo es vía una ley. No todo lo que se ocupa en este momento es una nueva ley. Mucho de eso es la voluntad de querer hacer esos cambios. Buenísimo. Mau. Ok, doña Silvia, vamos a ver, usted es la presidenta de la comisión que investiga la UPAT. Palabra secreta, va trago. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Usted es la presidenta de esa comisión. Don Alejandro Madrigal, ayer o antier, dice que literalmente Carlos Alvarado es el autor intelectual de la UPAT. Así lo dijo. Y todo lo demás que dijo fue: me abstengo de declarar. ¿Qué le genera, verdad, después de escuchar a constitucionalistas de que la UPAT es una flagrante violación a nuestros derechos, después de escuchar a abogados de que eso es un crimen, después de escuchar a abogados hablar continuamente en contra de la UPAT, ¿qué le genera a usted como presidenta de la UPAT que el señor Alejandro Madrigal, presidenta de la comisión que investiga la UPAT? Sí, la pusiste como si ella fuera la mandamás la presidenta de la comisión que investiga la UPAT, ¿qué le genera a usted que don Alejandro Madrigal, que era parte de la UPAT, diga que don Carlos Alvarado es el autor intelectual de la UPAT? Bueno, viene a reforzar algo que la prueba testimonial y documental a lo largo de este proceso ha ido evidenciando. ¿Quién conformó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos? ¿Por qué estaba en casa presidencial? ¿Quién aprobaba, por ejemplo, la salida de ese decreto que tuvo que ser derogado de forma inmediata, no solamente por tener información falsa, sino porque tenía atribuciones o competencias que eran ya demostrado ilegales? Entonces, a mí pero además, aunque él lo señale de esa forma, recordemos que esta comisión, cuando inició, y quiero decirlo así, un día después de iniciada, conformada la comisión y sesiona, nosotros aprobamos una moción de todas las audiencias que se iban a dar. Y desde ahí está el presidente de la República, porque desde el inicio él está vinculado a la firma del decreto, desde el inicio, por razones obvias, claramente, porque le toca firmar un decreto, pero desde el inicio está también vinculado a que esa Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAT, estaba en casa presidencial y el informe del Colegio de Abogados, el informe de la Defensoría de los Habitantes, el allanamiento a la casa presidencial por parte de la Fiscalía, que sucede realmente al inicio de año, después de que esto se saca a la luz en el mes de febrero, lo que ha señalado, para muestra un botón, al presidente se le decomisaron los celulares. Y ahorita de forma muy reciente, en días pasados, vimos cómo la Fiscalía, después de una lucha, señala que sí va a investigar o abrir a investigación la información que tienen esos teléfonos celulares. La sala tercera, ¿verdad? No la Fiscalía. Sí, pero la Fiscalía los allanó. Cuando sí, correcto, allanó, pero la sala tercera es la que da la autorización. Es la que da el aval. Sí, es la que da el aval. Al final del día, yo tengo de la señora fiscal Emilia Navas no verla desde hace un montón. No sé qué habrá pasado, pero me parece que está un poquito ausente en temas nacionales. Sí, a mí me parece que sí también.
puede estar ocupada en sus investigaciones, pero a como salía antes en el cementazo y a como sale ahora, ¿qué pasó, doña Miriam? Se nos perdió, me parece. Y lo que más lamento, Mauricio, es que aquí haya como una especie de ala complaciente de un montón de funcionarios públicos que ejercieron puestos de confianza en el marco de la UPAT y que, por ejemplo, los que estuvieron esta semana, que son las personas directamente, quienes pedían esos datos, los directamente relacionados como asesores presidenciales, cuyo rol era trabajar en la UPAT y realmente desaprovechan una oportunidad, y así lo quiero ver, para darle cuentas claras a Costa Rica de lo que sucedía ahí. Y digo lo desaprovechan porque se abstienen de declarar. Y sí, están en todo su derecho, nadie lo está negando. Es un proceso que eventualmente van a estar obligados a tener que hablar en un juicio, ojalá, porque ahí también podrían abstenerse de declarar, pero que bajo esa ala protectora de ser funcionarios de confianza, de rendir cuentas en una oportunidad, una comisión, no lo hagan, y muchos de ellos siguen en la función pública, como es, por ejemplo, la embajadora María Fulmen, que fue además la presidenta ejecutiva de Limas, y que simple y sencillamente cuando llega el momento de hablar sobre el tema, se abstienen de declarar. Entonces, realmente este gobierno, este partido que tanto le hacía honor a la idea de tener la ética como un estandarte, se permita, digamos, el lujo de ese tipo de cosas cuando rindan cuentas. Y yo lo quiero decir La muy casa de claro. cristal, decían. Sí, pero yo no lo digo en son de chota, porque más bien a mí esto me sirve porque ya nos vamos a enfrentar a audiencias que son cruciales, como es, por ejemplo, la de don Víctor Morales y la propia del presidente de la República. Jamás el presidente de la República se puede dar un lujo que no tiene, de llegar a una comparecencia y abstenerse de dar declaraciones. Pero O sea, tampoco se puede dar el lujo de que le allanaran casa presidencial. Es el primer presidente que le allanan casa presidencial. Imagínese la también. vergüenza. Usted que habla de proteccionismo, ya toda la palabra, Mau. Yo recuerdo licenciado Luis Eduardo Salazar Muñoz, que era el comisionado de los asuntos LGTBI para Casa Presidencial. Pasa el escándalo de UPAD, pasa el desmadre, él dice, me quedo de honorem, qué bonito, ay, pura vida. Y después, no, se va, me voy, y trata de irse para la Cancillería, sale lo que yo le sigo aplaudiendo, CR hoy, se los aplaudo, dice, no, papá, usted no puede entrar a la Cancillería porque usted tiene una causa penal abierta, según lo que dice el código manual, lo que sea que diga la Cancillería, pum, se lo traen abajo. Pero si no es por CR hoy, hey, estaría en la Cancillería disfrutando de un puesto. Entonces, ese proteccionismo del que usted habla es lo que yo siento como costarricense, que llega y ma, pero aquí todo el mundo jala, se jala una torta y no importa, tranquilo, ma, te damos una embajada. Ese es lo típico que yo he escuchado, y que me corrija Marjorie y Mauricio. Pasó algo con fulanito tal, embajada, aquel otro ministro de Presidencia o Comunicación, no estoy muy claro, sosteniendo la bolsa de aguacate frente a Sobo y ¡pum! Embajada en El Salvador. Pero de ahí, muchachos de Dios, ¿qué pasó? O sea, es que eso a mí me da la impresión de que definitivamente estamos pagando unos favores a los amigos que yo no sé, doña Silvia. O sea, viera cómo desconfío yo de la política en ese aspecto particular. Si usted se jala una torta, de papá, sorry. Por ejemplo, hablemos rápidamente de la presidenta de Acueductos y Alcantarillados. O sea, yo en las últimas 3, 4 semanas he visto N cantidad de tortas que tiene Acueductos y Alcantarillados. Yo, siendo el presidente ejecutivo, yo me bajo de la silla ejecutiva. No, pero ya la auditoría interna dijo que no había ningún problema, Sí, que, perdón, habíamos usado sí, más perdón. agua. Eso yo no me lo creo. Es que Sí, llenamos todas las piscinas de Concasa. A ver. Sí. O sea, son cosas que yo digo, doña Silvia, ¿cómo me defrauda a mí la política en Costa Rica? No la política, perdón, lo dije mal. ¿Cómo me defrauda el gobierno a mí de mi país? Y yo diría que lo peor es que hay tantos temas calientes sobre la mesa que
muchos de estos, hasta que no explota algo, no se le pone atención y hay que hablarlo con franqueza. Hay muchos temas calientes sobre la mesa. Tenemos un tópico en este momento que es la discusión del presupuesto, que monopoliza todo el mes de noviembre en la Asamblea Legislativa. Y yo no creo que sea un tema menor, porque es la antesala como nunca, la antesala de una discusión que le tiene que una vez más entrar el país. Y es, si se va a dar esa negociación con el Fondo Monetario Internacional, lleva detrás el que se tomen decisiones como, por ejemplo, la reducción, no estoy ni siquiera diciendo contención, la reducción del gasto. Entonces, este presupuesto hace una antesala de voluntades muy importante. Y sí, probablemente en el día a día estamos viendo ese tema, estamos abordando si se vetaba o no un proyecto de ley, estamos encima de una serie de temas que hacen que algunos de ellos pasen a un segundo plano cuando no son de segundo plano. Yo coincido perfectamente con usted y viera qué curioso, porque yo pedí nuevamente recopilar toda la información de la AIA, porque no puede ser posible que salga una auditoría a decir que no hay ningún problema y usted va a la municipalidad, a cualquiera, y escucha entre el trámite que esté haciendo al menos una persona que llega nuevamente de forma genuina a mostrar con evidencia los cobros exagerados que se están haciendo, irresponsables, de personas que dicen, ¿y sabe qué es lo que le hacen? Porque el otro día estuve y cuando ahí presencialmente escuchando que le dijeron, mire señora, hagamos un arreglo de pago, porque el pago se tiene que hacer. Y entonces simple y sencillamente, por eso es que fui y dije, mire, vuélvame a recolectar toda la información, porque si en esta discusión de temas calientes, si se pueden llamar, que están día a día saliendo ahí en la Asamblea Legislativa y saliendo en el país, y que qué dijo en el diálogo y que si la propuesta fue incorrecta y que la primera opción de diálogo no sirvió y que vamos con la segunda y ahora qué pasa, realmente se quedan no en el anonimato, pero quizás en un segundo plano, temas que no pueden estar en un segundo plano. Y perdón que lo vuelva a decir, como por ejemplo el tema de educación. ¿Cómo es posible que se nos fue un año sin que ese fuera un tema que le machacáramos todos los días? No porque la ministra haya hecho algo malo, porque probablemente al inicio de la pandemia era así, pero le hizo una apuesta de todo o nada. O sea, los primeros meses es entendible. Pero, doña Silvia, y el señor Daniel Salas acaba de salir hace una semana a decir que no empezamos el próximo curso lectivo y sale hoy el colegio. Inaceptable. Inaceptable, totalmente. No sabemos qué va a pasar el año pasado y ya el presidente Daniel Salas, porque parece el presidente, sale y dice, no vamos a empezar el próximo año lectivo. Y ya hoy, ayer o hoy, los psicólogos y las gentes de nutrición salen a decir, bueno, pero esto es un daño gravísimo a los niños. Si usted tiene una hija de 6 años, yo tengo un hijo de 11 años acá, pegado todo el día o al celular o al PlayStation o a la computadora, no sale, no socializa. Un día de estos que andaba tomándose una foto con los amigos, era la felicidad del mundo estar con los compañeros de la escuela y es una barbaridad lo que está haciendo el presidente Salas y todo el mundo callado. El ministro Salas, sí, y además es que este no es un tema menor. Yo voy a insistir porque yo puse esa moción en septiembre y me pareció increíble que no hubiese voluntad para verla antes. Pero más allá de eso, el tema es que hay organismos serios como el propio UNICEF que están diciendo que los niños tienen que volver a clases, niños y niñas, aunque sea en una modalidad semipresencial. Entonces, ¿cómo nos estamos adaptando a esa modalidad semipresencial? ¿Por qué no estamos aprovechando el verano, que sería iniciar clases prácticamente ahora en diciembre o en enero y no más adelante, para que esas clases puedan ser al aire libre, en los pasillos de las escuelas? Porque es el verano en la gran parte del país, prácticamente, y entonces realmente se acondicionen las aulas para que los chicos puedan estar en los
pasillos, en donde hay más oportunidad de ventilación en muchos de estos centros educativos. Entonces, eso es como lo que uno esperaría que el jerarca esté tratando no sé, de indagar. No es un tema fácil. Yo no estoy diciendo eso y yo no estoy pretendiendo que un ministro llegue, en el caso de la ministra de Educación, llegue al plenario y se le culpe por la pandemia, pero sí se le culpa por la falta de respuestas a un tema que es absolutamente vital cuando queremos defender el tejido social de nuestro país. Ir a hacer esa defensa de recortes simbólicos es ridículo. Yo debería más bien estando en el Ejecutivo como bancada, estar más preocupada de dar una señal contundente en la defensa de la educación, porque se está dando hasta una violación de un principio constitucional, de un derecho constitucional, de que estos chicos, porque no solamente es en escuela, es en colegio y hasta en universidad, están teniendo enormes problemas, vacíos de formación, y súmele lo que decía usted, Fede, Mauricio y Marjorie, relación. Yo les comentaba al inicio que cuando mi hija quería hacer un programa de presentación, yo realmente feliz, porque es esa posibilidad de romper el miedo a hablar en público, es esa posibilidad de relacionarse con sus pares para tratar más bien en esquemas de convivencia, en qué es lo que les da esa formación para que usted llegue a un trabajo, a cualquier reto, y usted tenga ese mecanismo de relacionamiento y de aceptar derrotas, de aceptar una serie de cosas que da la convivencia. Entonces realmente es muy, muy, muy lamentable, muy preocupante, y es un tema que hasta hoy ha estado en un segundo plano cuando tiene de todo menos segundo plano. Doña Silvia, yo voy a ir cerrando porque es tardísimo para ustedes y yo le agradezco muchísimo el tiempo que ha compartido con nosotros. Lo primero es agradecerle su esfuerzo en la asamblea. Usted, siendo mamá de una chiquita de 6 años, eso es un esfuerzo lo que usted está haciendo y yo se lo aplaudo públicamente, porque yo me imagino que cuando llega mami, 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 y todavía viene a sentarse con 2 huevones y una dama aquí a conversar de tema. Veo cómo levantan las cejas. Muchísimas gracias, doña Silvia. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hace. Siga adelante. A mí me encantaría eventualmente verla en la silla presidencial. ¿Lo dije o lo pensé? No, lo dije. Lo dijiste. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Marjorie por acompañarnos hoy, Mau por acompañarnos, doña Silvia, con todos los problemas tecnológicos que tuvimos. Pero Fede, preguntarle, Fede, ya para cerrar, doña Silvia, ¿usted tiene aspiraciones políticas? No sé si para el 2022 o tal vez para el 2026. ¿Sí o no? Un yes, no question. No, yo voy a decir que sí, claro que sí. Ay, Claro que genial. sí. Cuando las mujeres llegamos a la política, primero, yo creo que toda mujer debe llegar y aspirar, Sí. y en el momento en que logra tener algún puesto de toma de decisión, flaco favor nos hacemos en esas conquistas, creer que aquel paso no es para nosotras. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿2022 o 2026? No, yo no tengo una aspiración en el 2022, pero yo no voy a renunciar a la idea de que quienes hemos llegado ahí, y en mi caso particular, tener la posibilidad de aspirar y de trabajar para eso, para en algún momento honrar la máxima silla, que es el rol presidencial. Muy bien, imagínese qué bueno sería. Es más, si usted, doña Silvia, tiene como el aire como doña Laura, o sea, se les ve, le sacamos la sonrisa. Hoy Lía 07 decía, qué honor, no sé qué, no sé si usted lo leyó y la etiquetó, qué honor, no sé qué, ojalá que yo pueda en algún momento votar por ella, algo así decía hoy Lía 07 ahí sobre usted. Muchas gracias, no, muchísimas gracias. No, yo obviamente no es algo no voy a levantar los fantasmas del 2022, pero sí, de verdad les quiero agradecer por el espacio. Yo, cuando Fede me dijo, no, vaya tranquila, muy relajada, a mí me gustó mucho la idea, porque Marjorie decía algo
y yo no había tenido la oportunidad, por supuesto que en Twitter todo el mundo sabe quién es, pero yo no había tenido la oportunidad, digamos, de relacionarnos un poco. Detrás de todos nosotros hay una historia de vida, y muchas de esas historias personales casi nunca se conocen. Me recuerdo estar ahí en el gimnasio del colegio de Siquirres, en un colegio técnico profesional, donde todavía voy mucho, viven mis papás. El Brian o algo así se llama, ¿verdad? No, Rarísimo. no, ese es en Arkansas, Ah, pero, ese es en pero Arkansas. realmente recuerde que yo hice mi último año de colegio en Arkansas, pero Ok. toda mi escuela y colegio, yo la hice en Siquirres, y realmente yo me acuerdo estar ahí soñando con, con muchas cosas que las becas, las oportunidades y, ¿por qué no decirlo?, las decisiones me han permitido conquistar muchos espacios, pero nunca ha sido fácil para nosotros y para mujeres, como es, digamos, ya sabido, aún no. Yo realmente corría, y ahora que llegué le decía a mi esposo, usted duerme, Isabela, porque tengo el programa, y no hagan ruido, y no esto. Bueno, lo cuento así porque ese es el día a día de la persona. No, no solo Silvia, la mujer, es de cualquier diputado que está ahí, que realmente llega, y no solamente un diputado, puede ser hasta no sé, un ministro, un gerente, pero en la función pública, eh, tal vez para concluir, cuando yo recibí la oportunidad, se me presentó la oportunidad de ser diputada, que no me lo esperaba, digamos, no me lo esperaba porque me veía en otros puestos, pero no ahí. Eh, yo me acuerdo que yo inclusive en algún momento pensé, bueno, ¿seré yo una buena opción para eso? Y no porque nos surja siempre las barreras que nos dan a las mujeres de autocuestionarnos si somos perfectos para todo o no hacerlo. Pero lo que más me ayudó a mí a decidir fue ver a mi hija esa noche que yo vine y estaba muy nerviosa de hablar esa decisión con mi esposo. Nerviosa en el sentido de que había muchas emociones de Sí, por sí. medio. Yo vi a mi hija y yo dije, bueno, es que yo quisiera que ella no sea una supermujer, pero haga todo aquello que ella quiera hacer genuinamente. Entonces, yo les decía al inicio que ella dice que quiere ser chef. Bueno, yo quisiera que ella vea en su mamá también el ejemplo de que si lo quiere, lo puede hacer. Yo no quiero una super mujer, pero que aquello que quiera hacer lo haga. No porque le tenga miedo al meme de la política, no porque le tenga miedo al cuestionamiento. Y ahí es amarrar un poco ese carácter que hablábamos al inicio, para cerrar. Realmente hay un montón de jóvenes, de mujeres, de niñas, niños que aspiramos a que en la función pública también lleguen los mejores. Esas sillas vacías se van a ocupar siempre, y esas sillas vacías, en el sentido de que alguien las va a ocupar, la silla de un diputado, la silla de un ministro, de una ministra y hasta del máximo puesto que pueda tener un país, se van a ocupar, nunca van a estar vacías. Hay que hacer que gente buena llegue a la función pública, hay que hacer que gente buena se mantenga por nosotros mismos, porque si no vamos a ceder poder. Cuando nosotros no nos involucramos, lo que hacemos es ceder nuestro poder a otra persona que disponga de ese poder. Entonces, yo soy una convencida de eso, y realmente creo genuinamente que la Asamblea y yo hemos encajado. Yo creía que no, pero a mí me ha gustado mucho, yo lo he disfrutado, aun cuando hay pocos espacios para disfrutarlo, y, y mucho es esa convivencia hasta de gente. Llegamos a fracciones, y ahí termino en 2 segundos. Yo llegué a una fracción de Liberación Nacional en donde no nos conocemos todos, ni teníamos por qué conocernos. Digo, algunos sí nos conocíamos, pero hay gente que veníamos de diferentes espacios, que abrazamos el mismo partido, pero no nos conocíamos. Entonces, hasta ese esquema de convivencia, de relacionarnos todos los días y de conocernos y de construir amistad, representa muchas veces por qué llegan proyectos y por qué algunos se abrazan con más arraigo que otros, porque sí, somos personas distintas que llegamos a representar algo en común,
pero no somos ni mejores, no llegamos siendo ni mejores amigos, ni en la mayoría de los casos, ni siquiera conociéndonos. Y ese espacio de convivencia yo creo que ha sido muy bueno y como todo en la vida, ojalá que también rinda frutos buenos en la medida en la que también haya una interacción agradable. Y yo creo que eso se ha logrado de Doña alguna Silvia, forma. muchísimas gracias por haber Gracias. estado con nosotros. Le voy a dejar una tarea nada más. Por ahí dijeron que era un programa que no era apto. No vamos a entrar en el tema. A nosotros nos encanta hablar con los diputados, con los políticos. Cuando usted pueda ver por ahí en algún pasillo algún diputado, ojalá del PAC, y sabe por qué se lo digo, porque en este programa yo siempre se lo he dicho a todo el mundo, hay que darle voz a todo el mundo. Uh-huh. Y nos encantaría tener algún diputado del PAC, inclusive a don José María Villalta nos encantaría tenerlo. Dicen que él Claro. es una persona súper agradable, es parte de lo que nosotros queremos. Yo les agradezco a los que acompañaron hoy. Programita bastante interesante. Muchísimas gracias a los que estuvieron en esta edición, programa, episodio, capítulo, como quiera llamarlo, de Un Traguito con Fede. Nos vamos a ver la próxima semana. ¿Con quién, Mau? Viene Daniel Sochar y viene también, ya tuvimos al presidente de la gloriosa Liga Deportiva Alajuelense, también tuvimos al presidente del Deportivo Saprissa, y ahora para Cosito. Para Cosito. Para @Andrés Herediano y muchos heredianos, vamos a tener al presidente de Heredia para preguntarle acerca de todas las inversiones que están haciendo y todo esto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias.